El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. En el mundo aquí, orgullo y vanidad, tormentas me rodearon y no pude escapar. Entonces escuché refugio fuerte y fiel, me esperaba con amor seguro, amparo y sal. Importa mi sentir, sus dichos son verdad. Yo confiaré en ti, abrigo en la tempestad. Refugio eres, me escondo en ti. Tú eres mi fe y corro a ti. Desde la capital chilena saludamos muy afectuosa y fraternalmente a nuestros auditores, hermanos en Cristo, pidiendo al Señor por cada una de vuestras vidas, por vuestro bienestar espiritual, primeramente. Este programa tiene como especial propósito edificar al cuerpo de Cristo, acompañarles, fortalecerles, traerles palabras de firme confianza en nuestro amado Señor Jesucristo para poder vivir día a día. En la próxima media hora tendremos nuestra meditación devocional y tras una alabanza, la lectura de un salmo, precisamente de clamor y confianza. Y en la segunda mitad del programa contaremos con una interesante reflexión e información a las que los queremos invitar a estar muy atentos. ¿Vamos de inmediato al devocional? En esta ocasión nos acompañará en la lectura nuestra hermana Juanita Leighton, de la Quinta Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Compañerismo cristiano. Por Flora Vargas Guerrero, miembro de la Primera Iglesia Metodista Independiente. Lectura bíblica. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
A mis 92 años recuerdo haber visitado a hermanas de la iglesia que no vivían muy cerca. La locomoción antiguamente no llegaba a todas partes, por lo que caminábamos mucho. Lo hacíamos con mucho amor. Con la hermana Anita Salas visitábamos a una hermana que asistía con 2 niños a la escuela dominical, con el fin que se sintiera acogida y fuera fiel al Señor. También recuerdo las visitaciones a la hermana Matilde Matos de Castillo. En estas visitas nos acompañábamos con la hermana Digna Zambrano. Un hermoso trabajo de compañerismo que también pudimos realizar fue el que hicimos con nuestra hermana Agustina Sepúlveda para las celebraciones de Navidad. Salíamos a comprar y luego nos juntábamos a envolver los obsequios de tal manera que quedaran muy atractivos para los niños. Esto nos permitió trabajar para el Señor y cultivar una hermosa amistad y compañerismo como mujeres cristianas. El compañerismo está expresado en la Biblia. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Dios le dio una compañera al varón. Otro gran ejemplo fueron David y Jonathan. Primera de Samuel 20 del 16 al 17. Así hizo Jonathan alianza con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y tornó Jonathan a jurar a David, porque le amaba como a su alma. Otro gran ejemplo también que vemos en las Sagradas Escrituras nos muestran casos no tan buenos, como Pedro, que negó conocer a su maestro, o el caso de Job. 3 amigos fueron a consolarlo en esta oportunidad. Fue todo lo contrario, pues hubo reproches, acusaciones, malas palabras. No reconocieron nada a Job. La comunión entre creyentes nos ayudará a cultivar el compañerismo cristiano. Todos los hijos de Dios debemos practicar el compañerismo. Lo han hecho conmigo y estoy muy agradecida por ello. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los buenos compañeros se aman, se comprenden, se preocupan el uno por el otro. No vivamos para sí mismos, vivamos para el crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. Amén. Escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor, pude ver su gran amor. Fuiste ejemplo, porque vi a Cristo en ti. Cuando ante Dios la hora llegue de comparecer, donde nunca habrá ni un anochecer, al cesar lo terrenal y Dios juzgue el bien y el mal, yo anhelo de mi Padre solo es escuchar. Vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti. Escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo
El libro de los Salmos. Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantarán contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová, me respondió desde su santo monte. Me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová. No temeré a millares de gente que están contra mí. De Jehová la salvación, de Jehová. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová. Tras la lectura del Salmo 3, nos acompañaba en la alabanza precisamente de este mismo Salmo nuestro querido pastor Alberto Vargas, de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista de Cali, Colombia. Vaya para él un cálido saludo de parte de sus hermanos en Chile. En días en que se discute en nuestro país la posibilidad de abrirse a cambios constitucionales que favorecen como contrapartida al cristianismo propuestas de liberalismo laicista, subjetivismo y políticas identitarias, resulta de la mayor importancia valorar las libertades de conciencia, de predicación y de culto que aún, todavía, se encuentran garantizadas en las bases institucionales de nuestra nación, solo por gracia de Dios y para su gloria y honra. Es así como en los próximos minutos queremos invitarlos a escuchar no solo una valiosa información histórica, sino también a reflexionar en cómo Dios ha conducido en su perfecto plan de salvación y redención el caminar de una parte de su pueblo en este pequeño país que es Chile, y queremos compartirles cómo la libertad de religión y de culto constituye un importante tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos
como siervos administradores para cumplir los designios de Cristo en su palabra, hasta que se cumplan los días de su pronta venida. Estamos a puertas de la definición de un posible cambio constitucional en nuestra nación. Que el Espíritu Santo ilumine a su pueblo en Chile a cumplir lo que la voluntad del Padre ha determinado y que nos ha transmitido a través del Hijo. Que Él nos dé el debido discernimiento para vivir en medio de estos transgresores tiempos del presente. Los invito entonces a escuchar esta importante sección, que sea para su edificación y debida reflexión personal. Desde la etapa de la patria nueva, en la naciente independencia, la palabra de Dios nos llegó en manos de colportores como Diego Thompson, invitado por el propio director supremo de la nación, don Bernardo O'Higgins Riquelme. En 1845, con la llegada del pastor presbiteriano David Trumbull, se instala la primera misión protestante para los chilenos. En 1846 se fundó la Union Church de Valparaíso. En 1871 fue ordenado el primer pastor evangélico nacido en Chile, don Manuel Ibáñez Guzmán, también presbiteriano. Y hacia 1876, el español Juan Canut de Bon, otro presbiteriano en ese entonces, surgiría como lo que llegaría a convertirse en un ícono de la Iglesia Evangélica chilena. Es así como en la etapa de organización de la República, la fe cristiana protestante, disidente de la hegemonía católica, llegaría a formarse un espacio en la sociedad chilena. El profesor de historia, Oliver Urbina, señala: la conformidad a la legalidad del movimiento evangélico provino de la Ley de Libertad de Culto, dictada el 27 de julio de 1865 bajo el gobierno de don José Joaquín Pérez, que otorgó más formalidad a los disidentes de la hegemonía católica. Desde entonces existieron legítimamente para el Estado chileno. Es un evento a partir del cual los evangélicos cobraron un protagonismo inesperado en la historia nacional. Bajo la influencia política de luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas y bautistas, la sociedad chilena logró que a partir de 1883 se promulgaran las llamadas leyes laicas durante el gobierno de don Domingo Santamaría. Para la guerra de 1891, los evangélicos habían elegido a dos prominentes representantes en el Congreso, don Víctor Corner y don Ricardo Trumbull, en bandos opuestos. Pero, ¿qué podemos decir del reconocimiento de la libertad de culto en esta naciente república? Primero, debemos hacer notar que la primera constitución política de nuestra nación, promulgada en octubre de 1818 por el director supremo don Bernardo O'Higgins, llamada Constitución Provisoria, se fundaba en principios absolutamente judeocristianos. Se reconocía en ella a Dios como omnipotente, creador y supremo legislador. En su artículo primero, consagraba que los hombres, por su naturaleza, gozan de un derecho inajenable a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil. Todo ello consistente con las Sagradas Escrituras, en particular con las leyes mosaicas señaladas en Deuteronomio, Levítico y en tiempos de la Iglesia Apostólica a los principios establecidos en las cartas del apóstol Pablo. En sus primeros 4 artículos sentaba las bases de una institucionalidad jurídica temerosa de Dios y de sus preceptos, como lo establecía la sección de los deberes del hombre social, de cuya lectura se pueden observar los principios de la ley de oro de Mateo 7:12, la obediencia a las autoridades, señalada en 1 de Pedro capítulo 2,
los preceptos y consejos largamente señalados en el libro de los Proverbios y en las cartas de Pablo a los romanos, a Timoteo y a Tito, por señalar las principales. La Constitución de 1818 consagraba el derecho a la vida y la libertad, incluida la libertad de vientres. Recordemos que la esclavitud había sido abolida en Chile en 1811. En 1822 se redactó un nuevo texto que recogía los mismos principios señalados. En 1823 se redactó una nueva Constitución, que fue incluso calificada con el apelativo Constitución moralista, por incluir normas que apelaban a un comportamiento público y privado virtuoso de los ciudadanos. Incluso uno de sus capítulos, el número 22, se denominaba Moralidad Nacional, una especie de código que implicaba un registro público y su correspondiente fiscalización. Al leer su articulado, podríamos reconocer la directa influencia de las Sagradas Escrituras en los juristas miembros de la Asamblea Constituyente que propusieron dicho texto. Lamentablemente, fue cuestionado por su inaplicabilidad y resultó suspendido al año siguiente. Nuevas versiones de la Constitución vendrían a ser dictadas en 1828, 1833, 1925, 1980 y la actualmente vigente, promulgada mediante decreto número 100, el 17 de septiembre del año 2005, bajo el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, que aún mantiene, al menos en la letra, la observancia a los derechos esenciales que importan particularmente a la Iglesia de Cristo. En su artículo primero, declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y algo muy importante para nosotros, que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. En su capítulo tercero, sobre derechos y deberes constitucionales, la Constitución del año 2005 asegura, en su artículo número 19, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y asimismo, la protección de sus datos personales. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Además, reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. El derecho a la educación. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. El derecho de asociarse sin permiso previo.
y además otros tantos derechos constitucionales que consagra en materia de propiedad individual, incluida la intelectual, así como en el ámbito de la seguridad. Los derechos que acabamos de reseñar se encontraban plenamente vigentes al momento de legislarse sobre igualdad religiosa, desde la Constitución de 1980. Sin embargo, lo que no se consagraba constitucionalmente, como ya dijimos, es el derecho a la igualdad jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Como veremos en la próxima audición, este derecho necesitó ser conquistado y por gracia del Señor fue provisto antes que culminara el siglo XX, en una legislación que, a la presente fecha, ha permitido resguardar la actividad no solo de las iglesias evangélicas en Chile, sino también de las organizaciones emanadas de ellas, como fundaciones, establecimientos educacionales, instituciones de formación pastoral, centros de beneficencia a la comunidad y medios de información. Al Señor damos toda la gloria y alabanza por cuanto nos ha sostenido hasta este día. Nos permite llevar a cabo su misión de proclamar el Evangelio aún en plena libertad. Nos permite desarrollar un conjunto de acciones no solo en beneficio del cuerpo de Cristo, sino también de la sociedad en su conjunto. Y rogamos en consecuencia su protección y guía para que este conjunto de normas constitucionales que aún favorecen a la Iglesia en nuestro territorio sean preservadas y nos dé el debido discernimiento para ese fin. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y sabio, que no tiene igual, al que ningún hombre jamás podrá ver, el Hijo de Dios le da a conocer. La única fuente es de todo ser, todo lo ha creado con su gran poder. La tierra y el cielo pronto pasarán, pero sus palabras las mismas serán. Oh Padre de gloria, de dones dador, tuya es la victoria y eres vencedor. Riquezas de gracia, pureza y perdón, de nuestros pecados nos das redención. Aleluya.